Estimados amigos, buenas tardes. Este es el tercer video que hacemos con la otra campana, segunda etapa. Les agradezco mucho su colaboración y por escucharnos. Antes que me olvide, les recomiendo y les pido encarecidamente a los que puedan hacerlo una ayuda para el canal Tele1 a efectos de que pueda seguir funcionando, dadas las dificultades económicas que todos tenemos y estamos sufriendo en el país. En esta oportunidad y siguiendo nuestro criterio de esta tercera actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo, voy a tocar un tema que es sensible y podría hasta mucha gente considerarlo inoportuno, pero como se trata de algo, digamos, en que me veo en la obligación moral de transmitirlo, por haber tomado conocimiento, bueno, prefiero quedar bien con Dios en lo que se pueda quedar bien con Dios, aunque algunos humanos se puedan enojar conmigo. Obviamente, prefiero la primera opción, quedar bien con Dios. Se trata este tema de hoy de desarrollar, pero simplemente de comunicar, transmitir brevemente avisos del Apocalipsis, así lo llamé. Como hemos estado viendo desde el primer video que hicimos hace unos 15 días, estamos tratando temas límites, especialmente referidos a la guerra en Ucrania y Rusia, pero que contemplan la posibilidad de escalar a una guerra nuclear. Hasta ahora todo han sido rumores, amenazas, traslados de armamento nuclear a Bielorrusia en un caso, ya los americanos y ingleses y franceses habían hecho lo suyo respecto a la OTAN, siempre estuvieron distribuidas las bombas nucleares o la munición nuclear, siempre estuvo adelantada sobre los límites de Rusia o próximas, así que ahora que lo haga Rusia respecto a Bielorrusia o que los traslade próximos a Ucrania no debería ser una sorpresa para nosotros, pero sí en cuanto a la amenaza de utilización. Y todo indicaría, como lo expresé en la entrega número 2 de hace una semana, de que esto podría desbordarse porque los actores que están en pugna, por un lado son aparentemente conocidos, por el otro lado son extremadamente misteriosos. Entonces, de lo que vamos a tocar, señor director, si usted va al slide número 5, hay dos subtemas que tengo. Son dos documentos en estos avisos del Apocalipsis. El primero son las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957. Y el segundo es el otro documento refiriéndonos a la preparación para la gran tribulación en octubre de 2023. Este es un aviso, es una locución privada que tuvo un sacerdote brasilero de Río Grande do Sul
en junio de este año. Entonces, no voy a entrar en los detalles, por eso mismo les pongo acá la dirección de los emails para que ustedes puedan consultarlo con detalle. Solamente acá en cada uno de ellos voy a hacer la introducción que corresponde a qué trata el documento y los aspectos que me interesan a mí que se conozcan. Y con eso dejo a criterio de ustedes, digamos, profundizar este conocimiento. Veamos entonces la visita o el diálogo que tuvo el padre Agustín Fuentes en 1957. Ya pronto, dentro de 3 o 4 años, va a cumplir los 50 años de este hecho. ¿Y por qué sale ahora? Bueno, sale ahora porque lo encontré ahora, no sabía que esto existía. Y leyendo otras cosas me encontré con este documento, que es una ampliación que hace la hermana Lucía, estando en su convento, y es visitada por el padre Fuentes. El padre Fuentes era un sacerdote que visitó el 26 de diciembre de 1957 a la hermana Lucía en su convento de clausura, y luego él redactó un informe cuyo imprimatur está firmado por Monseñor Sánchez de Santa Cruz de México. ¿En qué consiste este documento? El padre Fuentes transmite a su superior lo conversado con la hermana Lucía en la oportunidad citada. Vuelvo a repetir, 26 de diciembre de 1957. Digamos que se trata de un mensaje que había recibido de la misma vidente de Fátima, Lucía. Uno de los puntos que dice este mensaje o este escrito expresa que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobre nación. Vuelvo a repetir, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobre nación. Ese es uno de los, digamos, el mensaje o el texto más específico que quería transmitírselo, y lo relaciono con las anteriores exposiciones que hiciera en la otra campana, la número 1 y la número 2, porque hemos estado hablando de esa posibilidad. Pareciera que esto no se vio claro, no se expresó tan claramente como está escrito acá, desde 1957 en este documento, elevado al obispo y con el imprimatur del obispo mencionado. Yo no lo conocía. Tampoco he oído hablar específicamente de este aspecto
de los mensajes de Fátima, que trataba específicamente diciéndonos en palabras simples que Rusia sería el azote de Dios para todo el mundo, si es que no se alcanzaba la conversión de Rusia antes de estos problemas. Bueno, evidentemente hubo una declaración hecha por el Papa Francisco a principios del 2022 respecto a el pedido que hiciera la Santísima Virgen en su aparición de Fátima para que en 1960 se revelara el secreto considerado como el tercer secreto de Fátima. Ustedes saben, porque esto lo hemos publicado en Patria Argentina, en este periodo del COVID que estuvimos aislados, y en los ejemplares yo traté de transcribir las opiniones del padre Malachi Martin, que hizo a través de sus libros. Ustedes saben que él escribió varias novelas, un sacerdote jesuita que había sido, que residía en la ciudad de Nueva York, que estaba separado físicamente de la iglesia, pero no espiritualmente. Él podía ofrecer misas privadas y seguir su actividad apostólica privada, y se expresaba a través de novelas, algunas que son muy largas, que siempre tocaron temas religiosos o relacionados con el Vaticano, y que él, en otras afirmaciones o declaraciones, dijo que no eran textualmente los hechos que él conocía, pero que en alguna medida esos hechos habían acontecido, presentados, por supuesto, con otros nombres de personajes, con otras circunstancias y arreglados como para que no puedan ser identificados. Él también se ocupó de esto y también tenía la convicción de que Rusia sería el instrumento que Dios utilizaría para las tribulaciones o los castigos, llamados a castigos, que están comprendidos en la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y son narrados o son descritos en el libro del Apocalipsis por San Juan. Bueno, con esto no sé si podrá ser considerada una conversión el acto que llevó a cabo, la celebración que llevó en su momento a cabo el Papa Francisco. No sé, ante los ojos de Dios, si eso es suficiente, si eso es considerado un acto de conversión, o la conversión requiere, digamos, una actitud propia y específica del pueblo ruso. Eso no aconteció. Sí aconteció en la Iglesia Universal Católica, pero no aconteció un acto de consagración de la Virgen por parte del pueblo ruso específicamente. Otra de las cuestiones y relacionado con este tema, se refiere a, digamos, a la advertencia que había que hacer a los fieles respecto a las probables tribulaciones o penitencias que eran necesario
ofrecer a Dios nuestro Señor para evitarlas, demorarlas o atenuarlas. El texto es el siguiente. Padre, me decía Sor Lucía, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia de parte del Santo Padre para todo el mundo, ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores obispos, cada uno en su diócesis, ni siquiera tampoco de parte de las congregaciones religiosas. No, ya nuestro Señor usó muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso. Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, que tiene que salvar no solo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino. Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo dio a entender, me lo dio a demostrar por 3 motivos. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. El segundo motivo, porque me dijo tanto a mis primos como a mí, los primos obviamente fallecieron muchos hace muchos años, siendo chicos todavía, y fueron ya hace poco tiempo, fueron canonizados, y evidentemente ella recibió este mensaje o coparticiparon con ella sus otros 2 primos. Y la Virgen se expresó o se comunicó con ellos, no solo con ella, sino también en presencia de sus primos. Que 2 eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios, quiere decir que son los últimos, que no va a haber otros. Y el tercer motivo, porque siempre en los planos de la vida, de la divina providencia, cuando Dios va a castigar al mundo, agota antes todos los demás medios. Y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos, entonces, como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. Si despreciamos y rechazamos este último medio, su Santísima Madre, ya no tendremos perdón del cielo, porque hemos cometido un pecado que en el Evangelio suele llamarse pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente, con todo conocimiento y voluntad, la salvación que se presenta en las manos. Bueno, estos son los 3 motivos o las 3 razones por las cuales la hermana Lucía decía que ella personalmente no podía afirmar que estamos en los últimos tiempos, pero que sí entendía que la Virgen en sus comunicaciones, en sus expresiones, le había demostrado, o ella apreciaba que sí se estaban próximos, por esos 3 motivos que yo he leído. Entonces yo también, por mi parte, y tomando en cuenta
esta exhortación que hace la hermana Lucía, que transmite una exhortación y una forma de expresión de la Santísima Virgen en esos mensajes de Fátima, yo también he cumplido con este acto, o trato de cumplir, de avisar, de transmitir, de comunicar, de enterar a mis prójimos, con los cuales tengo que cruzarme, o a los cuales tengo oportunidad de dirigirme, de que esta carta, este documento hecho por el padre Fuentes existe, que fue aprobada y el obispo Sánchez de Santa Cruz de México le otorgó el imprimatur y que por lo tanto transmite un mensaje de naturaleza divina realizado por la Santísima Virgen a la vidente, una de las videntes, a la única sobreviviente en el año 1957, que fueron testigos y receptores de sus mensajes en 1917. Con esto entonces, esta parte de Rusia, o relacionada con Rusia, en los planes divinos y enunciados y transmitidos por la Santísima Virgen en Fátima a los 3 niños videntes, queda, digamos, completado, porque de esta forma hemos dado conocimiento a un aspecto que yo no conozco si esto realmente ha sido dicho pública y colectivamente a los fieles católicos en alguna oportunidad y formalmente, pero bueno, ante mi ignorancia y la posible ignorancia de otros como yo, procedí a transmitírselos. Paso ahora al segundo tema que tenemos, que es el que figura en el slide número 5, preparándonos para la gran tribulación, octubre de 2023. También ahí está la dirección de internet, en la cual ustedes pueden tener el mensaje completo y razonar, investigar y ver los temas relacionados con esta cuestión que se enuncia acá de una próxima gran tribulación y que esa proximidad sería tanta que sería dentro de 3 meses si ocurriera, en octubre del 2023. Bueno, es una locución individual, personal, íntima que recibe un sacerdote de Brasil, del estado de Río Grande do Sul, y que a su vez transmite, por supuesto, a las autoridades competentes de la Iglesia, de su diócesis, y evidentemente yo me entero por esta comunicación que se hace a través de internet del sitio Foros de la Virgen, donde se explaya y se transmite cuál es el contenido del mensaje que recibió en su locución este sacerdote vidente. Se trata del padre Oliveira, sobre y respecto, como ya dije, a la gran tribulación, que posiblemente comenzará en octubre de 2023. El sitio Foros de la Virgen sostiene que octubre siempre es un mes muy profético, especialmente el día 13 de octubre, porque el 13 de octubre de 1884
León XIII tuvo la visión que Jesucristo dio a Satanás, en la que Jesucristo dio a Satanás 100 años de mayor poder, aceptando el desafío de que podía destruir la iglesia. El milagro del sol, por otro lado, en Fátima, se produjo el 13 de octubre de 1917. Y el 13 de octubre de 1973 se produjo la última aparición de Nuestra Señora de Akita, en Japón. Precisamente en octubre, el 13 de octubre de este año, de 2023, se cumplen los 50 años del último mensaje de Akita, que es apocalíptico y se lo considera parte del tercer secreto de Fátima. En esta oportunidad, en el mes de junio, en el transcurso del mes de junio, la Virgen transmitió al Padre Oliveira también un mensaje. En ese mensaje y en el documento que publican Foros de la Virgen, se agrega el mensaje que Nuestra Señora de Akita dio por última vez el 13 de octubre de 1973, que dice así: si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Eso, dirá que será más grande que el diluvio, habla que descenderá fuego del cielo y cuenta las desgracias que sucederán. Evidentemente u obviamente, el apellido Oliveira no es el verdadero nombre del sacerdote. Este es un nombre ficticio para que no sea, con el objeto nada más que no sea identificado el padre que lo transmite o que lo recibe. Entonces, hacemos un pequeño corte y me voy a referir a algunos aspectos de este mensaje específico, de esta locución transmitida al llamado Padre Oliveira. Un minuto y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Entonces continuamos con la recepción del mensaje, de esa locución privada que tuvo el Padre Oliveira en Río Grande do Sul, en la capilla del lugar donde reside, que fue el día 17 de junio del 2023, a las 3:10 horas
de la madrugada, momento en que sintió que debía dirigirse a la capilla del lugar donde estaba residiendo. Y es ahí, estando en la capilla, cuando el padre recibe el mensaje que indica que se iniciará el período de la gran tribulación anunciada en sus apariciones y que ese día sería el 13 de octubre. También yo no sé si será una casualidad, una coincidencia. En mi caso, no sé cómo explicarlo, pero uno de los párrafos del mensaje dice: habrá una gran devastación proveniente de Rusia, instigada por el dragón infernal, y eso causará daños en el mundo entero. Pero tú no temas. Vuelvo a repetir, uno de los párrafos de ese mensaje que recibe el padre Oliveira expresa: habrá una gran devastación proveniente de Rusia. Acá dice que proviene de Rusia. Es decir que, no sé si se refiere que Rusia lo causa o que Rusia lo recibe, digamos, es objeto de esa devastación, o es Rusia la que la causa, que está instigada por el dragón infernal, y eso causará daños en el mundo entero. Pero tú no temas. Anunció también el avance del conflicto. Quiero entender que el conflicto se refiere al conflicto que actualmente está en desarrollo entre Ucrania y Rusia, nuevas catástrofes de la naturaleza, enfermedades físicas y males espirituales. Recomendó el uso de sacramentales, la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario. Pidió oraciones por los sacerdotes, por los obispos y por el Papa. Exhortó a tener valor, coraje y a confiar en ella, porque tal como estuvo junto a su Hijo durante la pasión de la cruz, así estará con nosotros durante la gran tribulación. Y culminó diciendo que el triunfo de su Inmaculado Corazón está próximo. Sugirió meditar del eclesiástico, del libro eclesiástico, el número 18, versículos 7 a 14, donde se habla de la misericordia de Dios que está presente de una manera perfecta, incluso en el momento de su reprensión. En otro de los pasajes dice: estén preparados, sobre todo espiritualmente, porque en este periodo no se verá nada estruendoso, sino que será gradual y se extenderá lentamente por todo el mundo. Vuelve a repetir que el conflicto iniciado aumentará. Como viste anteriormente, habrá sequías, grandes tormentas y terremotos en todo el mundo. Pero como dijo mi divino Hijo, no temas cuando escuches rumores. Usa siempre la medalla milagrosa y distribúyela a tu rebaño. La enfermedad no será el único mal que se propagará. El mal espiritual será peor. La enfermedad será un gran flagelo. Coloca la medalla de San Benito en la puerta y no dejes de usar el escapulario. Bendice las velas, el aceite y el agua. No tengas más dudas sobre el aceite del buen samaritano,
bendícelo y úsalo. Busca mantener el estado de gracia. Los demonios se abalanzarán sobre la humanidad con tentaciones muy fuertes, sobre todo contra los sacerdotes. Yo, tu madre reina, estaré con todos los que se encomendaron a mi cuidado, y no dejaré a ninguno de mis hijos indefensos, como les prometí muchas veces. Este es el tiempo oportuno para la santidad. Recuerda que los grandes santos surgieron en tiempos de gran oscuridad, en los tiempos de tribulaciones. Sobre todo no debe ser enfrentado con miedo y cobardía, sino con amor y coraje. Mira, hijo, fue por esto que te llamé en esta hora, para que te acuerdes. El momento oportuno para la santidad es ahora, hoy, no mañana, sino ahora. La adoración eucarística debe ser tu ancla y la cadena de esa ancla, el Santo Rosario. La adoración eucarística, los actos de reparación y sacrificios unidos al Santo Rosario pueden cambiar todas las profecías. Acuérdate que el Señor todo lo sabe y todo lo comanda. Pronto llegará el triunfo de mi inmaculado corazón. Bueno, estas son hasta aquí algunos párrafos del texto transmitido al padre vidente, el padre Olivieri, y no hago nada más que transmitir, no hago nada más que transmitir este hecho, ser uno más de la cadena de transmisión, como inclusive pide la misma Virgen, que se transmita, se dé a conocer, que se avise, que todos estén avisados, que todos estén advertidos, que todos tengan la oportunidad de prepararse espiritualmente, y obviamente se deriva de ello que también, tal vez materialmente. Yo les transmito, les vuelvo a repetir que yo deseo con todo mi corazón que esto no se cumpla, que esta profecía no se cumpla, que no se lleve a cabo, que no ocurra eso, que ojalá todo se subsane antes de esa fecha y ese mes ya indicado, y que todos podamos vivir en paz, en gracia de Dios, bendecidos por Él y por la Santísima Virgen, su Madre. Hasta acá llega mi misión. Es muy simple y me costó un poco porque estas cosas no estoy muy habituado a transmitirlas o a comentarlas, y menos públicamente, pero lo hago con plena convicción y lo hago como un deber, pidiendo a Dios, nuestro Señor, de que efectivamente su castigo no se lleve a cabo, que tenga piedad y misericordia de los hombres, que guíe y dirija espiritualmente a la humanidad para su salvación, y que todos podamos continuar viviendo bajo su gracia. Por un lado es trágico el mensaje, pero por otro lado, estimados amigos, siento una gran alegría al haber podido cumplir con esta misión tácita, porque yo no tuve ninguna locución, no tuve ninguna videncia, no tuve ningún mensaje, nadie me dijo nada, nadie me llamó, nadie me mandó nada. Son casualidades que surgieron,
porque nunca me hubiera esperado que en este mensaje se hablara precisamente de que de Rusia se originaría toda esta gran tribulación. Bueno, ánimo, fe en Dios, confianza en Dios nuestro Señor y en el Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Estimados amigos, quería hacer una aclaración respecto y ampliar, más que aclarar, ampliar algunos aspectos para que ustedes los investiguen personalmente, lo exploren, lo disciernan bien qué es lo que se ha expresado y cuál es el objetivo y el mecanismo por el cual se ha expresado ese mensaje de la Santísima Virgen al Padre Oliveira de Brasil. En tal sentido, yo quisiera dejarles un video, una dirección de video, para que ustedes exploren ese video. Está tomado de un canal llamado Semillas de Fe. Tengo entendido que es del Perú. Y en donde ahí el responsable del canal vuelve, lee y comenta el texto del mensaje otorgado o trasladado por la Santísima Virgen al Padre Oliveira, y en la cual intervienen varias personas en la traducción, porque obviamente eso fue dado en portugués, fue escrito en portugués, y entonces ahí interactúan 2 o 3 personas que hacen la interpretación, el discernimiento respecto a lo que correspondería a la traducción en castellano. Yo creo que es mucho más fiel que lo que hemos estado viendo en el video del Foro de la Virgen, que no es que está mal hecho, pero le da una originalidad mucho más auténtica, dado que estos mensajes privados normalmente son controvertidos y además de ser controvertidos, entran dentro del gran campo del escepticismo y de la incredulidad. Mi tarea no es, es hacer conocer estos avisos del Apocalipsis, como lo he llamado, pero sin forzar las situaciones, sin que la gente se sea constreñida a pensar como yo pienso. Lo que me limito es a transmitir este mensaje, a que sea conocido y que cada uno lo valore, lo asuma y lo siga en la medida que tenga convencimiento. Y por eso les acerco este otro video donde es más cálido
y donde se ve, digamos, la elaboración de la interpretación en ese diálogo entre 3 o 4 personas que lo traducen al castellano y lo mejoran, que no está dado así en los foros de la Virgen. Diría que es más realista. Uno o dos personas que intervienen y que hablan en portugués son los llamados los testigos, los que en su momento la Virgen le pidió al padre Olivera que tuviera 2 testigos para que pudieran acreditar que eso así había sido transmitido en ese momento y en esa circunstancia. Así que ellos lo conocen al padre Olivera, tienen trato con él y obviamente se da un grado más de confiabilidad en la medida que se puede, digamos, percibir por los tonos de voz y por la afirmación y la calidad de las afirmaciones que se realizan, de que estamos frente a una reproducción que realmente es auténtica. Yo les pido encarecidamente que ustedes vean ese video. Es un poco largo porque es, digamos, conversado entre 3 o 4 personas, pero lo suficientemente claro y audible como para que no solo se observe la precariedad de medios con que se trabaja, sino también la autenticidad del lenguaje y espontaneidad con que los participantes se expresan. Eso creo que es muy importante, es muy interesante, y al respecto solamente quiero agregar una observación al texto que había expresado en su momento cuando expliqué, basándome en el trabajo de los foros de la Virgen, que lo hemos hecho previamente. Hay una expresión que después me hizo pensar mucho y me golpeó afectivamente, me llamó la atención y me conmovió íntimamente, que es cuando la Santísima Virgen pide el rezo del Santo Rosario, pero la llama, digamos, la cadena, es como el ancla, es la cadena del ancla en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Está muy bien expresado, muy bien logrado esa expresión. Voy a ver si lo puedo encontrar acá. Bueno, no la tengo señalada específicamente, pero ustedes la van a escuchar en este nuevo video que repiten los participantes que intervienen en el comentario, repiten esa expresión de que el rosario es la cadena que une al ancla de la fe, al ancla del amor a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre. Y que sin esa unión entre la fe y el rezo del Santo Rosario, difícilmente se pueda encontrar alivio o curación a las tribulaciones que posiblemente o probablemente tendremos que sufrir como castigo de Dios por la infinidad de pecados que hemos cometido contra nuestro Señor.
El otro punto que deseo agregar y comentar es que posteriormente me pude encontrar un texto del padre Malachi Martin, un sacerdote jesuita que fue liberado de sus obligaciones rutinarias como sacerdote por el Papa Juan XXIII en los años 60. Se le permitió rezar misa privada, no fue un sacerdote separado, sino que estuvo unido digamos, al Papa siempre, y que, digamos, su trabajo personal o su militancia católica y su apostolado lo llevó a través de la literatura, especialmente en la elaboración de muchas novelas de contenido religioso, pero que él siempre aclaró que esas novelas en gran medida representaban o expresaban con otros nombres, con otras circunstancias, pero que la construcción y el hecho en sí representaba lo que él había vivido en el Vaticano durante tantos años de experiencia al servicio de algunos de los dicasterios en los que tuvo la oportunidad de participar. Y los libros que él fue escribiendo, muchos libros, muchos muy voluminosos, todos con mucho atractivo, con mucha tensión, mucho suspenso, giran alrededor del mensaje de Fátima, donde la Virgen, para el padre Malachi Martin, era el elemento central de nuestros tiempos y de nuestra época. En el libro El último Papa, que es el que ustedes tienen acá viendo la tapa, que fue escrito, es el último libro que escribió Malachi Martin en 1996, fue publicado en castellano por la editorial Planeta, y en el primer capítulo, La historia como prólogo, indicios del fin, en la página 8 y 9, él expresa lo siguiente, que es muy importante entenderlo también y que tiene relación con lo que la hermana Lucía le había expresado al padre Fuentes y que fue el primer texto que yo leí y comenté de esta sesión. Que es bueno volver de nuevo sobre esa aclaración principal que la Virgen María le asignó a Rusia en todo este proceso histórico, escatológico que se venía sobre el mundo. ¿Qué dice Malachi Martin en su novela de ficción? Siempre son novelas de ficción. Nadie, sin embargo, se ha tomado el trabajo de criticar, objetar o hacer aclaraciones sobre textos de esas novelas, específicamente en los temas puramente religiosos. Nadie. Yo al menos nunca he encontrado nada. Dice Malachi Martin, pero según Lucía, era la voluntad de la Virgen que fuera el Papa reinante en 1960 quien diera a conocer el tercer secreto y que simultáneamente el mismo Papa organizara una consagración mundial de Rusia a la Virgen María. Dicha consagración equivaldría a una condena pública a nivel mundial de la Unión Soviética.
Estas son opiniones personales de Malachi Martin, no de la Iglesia. Y agrega, si dicha consagración se efectuaba siempre según Lucía, la Virgen había prometido que Rusia se convertiría y dejaría de ser una amenaza. Escúchese bien esto. Si dicha consagración se efectuaba, cosa que no se efectuó hasta el 2021, o creo que sí, 2021, 2020, cuando lo hizo el Papa Francisco en esa ceremonia deslucida que no cumplía con los requisitos mandados por la Virgen respecto a la formalidad que debía tener la consagración de Rusia. Si dicha consagración se efectuaba, siempre según Lucía, la Virgen había prometido que Rusia se convertiría y dejaría de ser una amenaza. Y continúa. Sin embargo, si el Papa reinante en 1960 no satisfacía su voluntad, Rusia divulgaría sus errores por todas las naciones. Habría mucho sufrimiento y destrucción, y la fe de la Iglesia sería tan corrupta que solo en Portugal se conservaría intacto el dogma de la fe. Esto es muy serio lo que dice Malachi Martin, que vuelvo a recordarles, es uno de los que tuvo acceso a la lectura del Tercer Secreto. Y que por no violar esa promesa de juramento de secreto, obviamente redactaba los aspectos relacionados al mismo sin llegar a expresarlo en forma textual. Esto es de mucha importancia, porque esa consagración, como lo vimos y fuimos testigos muchos de nosotros y recordamos, hecha casi privadamente y en soledad por el Papa Francisco, no reunía los requerimientos exigidos por la Virgen, que debía ser en comunión con todos los obispos del mundo. Por lo tanto, lo que al no haberse transmitido, al no haberse ejecutado en la forma deseada y prevista por la Santísima Virgen, era de esperar que estos males con las que Rusia azotaría al mundo, evidentemente no se pararían, probablemente se atenuaran respecto a su duración, pero no a la virulencia y a la fuerza de su poder destructivo. Dice también Malachi Martin en esas 2 páginas del último Papa. Durante su tercera aparición en Fátima en julio de 1917, la Virgen había prometido sellar su mandato con una prueba tangible de su autenticidad como mensaje divino. El día 13 de octubre de aquel mismo año, a las 12, y a aquella hora de aquel día, en presencia de 75.000 personas, algunas procedentes de lugares muy lejanos, incluidos periodistas y fotógrafos, científicos y escépticos, y numerosos clérigos perfectamente fiables, los niños de Fátima, los videntes de Fátima, que vemos acá en la fotografía, en una fotografía original de esa época, presenciaron un milagro asombroso.
ese milagro fue asombroso, fue la danza del sol. Tan asombroso que, digamos, llovió torrencialmente, mojó a esa inmensa multitud y luego nuevamente volvió a salir el sol y las personas se vieron inmediatamente secas, como si no hubiera ocurrido nada, como si nunca le hubiera caído una gota. No es que estaban secas a media o húmedas o semihúmedas, estaban completamente secas. Y esa danza del sol que asustó a mucha gente que veía cómo el sol se desplazaba de uno a otro extremo del firmamento, se acercaba y se alejaba respecto a los espectadores, es lo que llamó precisamente la atención y fue la señal de que la Virgen había pedido eso, que había pedido la consagración de Rusia. Ella confirmaba con un hecho anormal y antinatural, que no era natural lo que estaban viendo, confirmaba que eso era lo que había pedido, la consagración de Rusia. Y las consecuencias de no cumplirse con su pedido sería precisamente la divulgación de los errores y el castigo al mundo por los pecados y por la dureza del corazón de los creyentes, la pérdida de la fe, la apostasía de su iglesia y tantos otros males espirituales que afectarían y estaban ya afectando en esa época, hace más de 107 años, 103 años, estas advertencias que el cielo mandaba a través de la Santísima Virgen. Bueno, este milagro fue un milagro, el milagro del sol, algunos le llaman también el milagro de la danza del sol, fue, digamos, lo que reafirmó la veracidad del pedido de la Virgen, la autenticidad de que eso era lo que pedía y que lamentablemente no se cumplió en el año 1960 y que por lo tanto ahí hubo una desobediencia de las autoridades de la Iglesia y de los papas que tenían responsabilidad de haber realizado esa consagración a partir de 1960. Tuvo que ocurrir la guerra, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania para que eso se llevara a cabo muy tímidamente a través del Papa Francisco, que uno no sabe si eso tendrá o no validez para el cielo. Malachi Martin, en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 270/2 del 20 de mayo del 2022, yo hice una referencia a este tema porque es muy vasto y en todas sus obras Malachi Martin se dedica a hablar sobre este problema de Fátima. Diría que, digamos, el mensaje de Fátima, el tercer secreto, los castigos posibles o probables a la humanidad por el incumplimiento y digamos, por las faltas de los hombres y los pecados de los hombres acumulados a lo largo de los siglos, que, digamos, él lo reitera con visiones y con agregados y con comentarios que poco a poco
si uno lo sigue y puede encontrar todos esos libros, le arman una especie de rompecabezas en la cual uno puede formarse un cuadro de situación de que el tema central de nuestros tiempos, por lo menos desde la Salette en 1846 hasta hoy, la actualidad, se viene desarrollando un drama en la historia universal y un drama en la historia del hombre y en la relación de Dios con el hombre. Y que Malachi Martin trata de insinuarlo, de divulgarlo, de avisarlo, de llamar la atención, de hacer que la gente vuelva hacia Dios, que la Iglesia quiebre esa tendencia de apostasía que lleva desde hace varios siglos y que cada vez es más grave, cada vez Dios es más expulsado de la sociedad, es echado de la sociedad prácticamente. Y si ustedes ponen atención 1 o 2 horas en algún día de la semana, en alguno de los canales de difusión o radios, y usted se va a dar cuenta, y si tiene la paciencia de hacerlo varios días en distintas circunstancias, se da cuenta que Dios nunca es nombrado. Dios dejó de ser nombrado. Dios dejó de ser, digamos, citado. Dios dejó de ser necesitado por los hombres. El hombre se ha independizado de Dios. En esa oportunidad, en este boletín, yo traje unos diálogos y comentarios en conferencias y también en escritos, en las cuales Malachi Martin se refiere a este tercer secreto de Fátima y a la revelación del mismo y la importancia del cumplimiento del mandato de la Virgen. El padre Malachi Martin, en la trama de su novela Las llaves de esta sangre, de 1991, asigna un rol destacado a la aparición de la Santísima Virgen en Fátima, en 1917, al tercer secreto de Fátima y a la efectiva consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Entre otros conceptos, Malachi Martin sostiene, y esto lo transcribo textualmente de ese pasaje de ese libro, Las llaves de esta sangre, que dicen: si había un elemento dominante en ese tercer secreto, era Rusia. Las condiciones del tercer secreto solo tenían sentido en relación con Rusia. El cambio geopolítico sugerido por el tercer secreto no estaba lejos, era inminente. Rusia era su punto focal. Rusia era el principal agente de cambio. Rusia sería la fuente de la ceguera y el error universal. Pero la esencia y los detalles importantes del mensaje de Fátima mostraban esa misma orientación. La paz mundial o la catástrofe mundial se describían en términos de María y de Rusia. Esto es precisamente con las palabras sabias y oportunas del padre Malachi Martin lo que yo quiero transmitir con este video, porque todo gira alrededor de eso en este video. María y Rusia, en esos términos se desenvuelve, digamos, la historia moderna, la historia de
de mi vida personal, por ejemplo, que tengo 78 años, en gran parte comprende ese periodo que se inició en 1917, aunque yo naciera en 1944. La formulación escrita de una sola página de Lucía del Tercer Secreto cubre 3 temas principales, dice Malachi Martin. Un castigo físico de las naciones, un castigo espiritual mucho más aterrador y angustioso, especialmente para los católicos romanos, y una función central de Rusia en las 2 series anteriores de eventos, es decir, respecto al castigo físico y al castigo espiritual. De hecho, los castigos físicos y espirituales, según la carta de Lucía, están colocados en un calendario fatídico en el que Rusia es el punto de apoyo. Los castigos estaban destinados a castigar a las naciones por su impiedad y abandono de las leyes de Dios. Todo el terrible proceso podría evitarse. De hecho, no es necesario que suceda si se concedieran 2 solicitudes de María. Una, que quien fuera papa en 1960, lo fue Juan XXIII, publicara el texto del Tercer Secreto y lo conociera. 2, que luego el Papa, actuando colegiadamente con todos sus obispos, consagre Rusia a María. Rusia, según el texto del Tercer Secreto, era el regulador del horario. Vuelvo a repetir esta palabra. Rusia, según el texto del Tercer Secreto, era el regulador del horario. Inequívocamente, el Tercer Secreto fue formulado como un ultimátum, una proposición de o esto o lo otro. Es decir, con esto Malachi Martin, a mi entender, quiere decir, o se acepta y se realiza la consagración como mandó la Virgen, o lo otro, los castigos espirituales y físicos que sobrevendrían a la humanidad. Por eso, estimados amigos, yo estoy tomando un lugar que probablemente tendría derecho a tomarlo como católico, pero no por mi estado laico. Este rol que yo estoy tratando de mal hacer y de hacerla con mi mejor voluntad y ciencia e inteligencia, no me corresponde a mí hacerlo. Lo que pasa es que yo no he escuchado a ningún sacerdote, a ningún obispo ni a ningún papa hablar con la claridad con que habla este hombre en la ficción novelada de Malachi Martin. Entonces, yo transmito esto como si en una función que no me corresponde, que correspondería sí que sea predicado por un papa, por un cardenal, por un obispo, por la jerarquía de la Iglesia y por los sacerdotes, los clérigos, que deberían instruir y enseñar al pueblo esto. Yo todos estos años y durante mi vida no he sabido esto, no he escuchado esto. Nadie parece que está enterado de esto. Nadie ha pensado con la profundidad de Malachi Martin en sus novelas ficcionales, con la calidad con lo que lo hace él y la preocupación y seriedad con lo que lo hace Malachi Martin. Yo tomo nada más que un rol circunstancial de transmisor, de vocero, de mal vocero, si se quiere, de Malachi Martin. Pero lo hago, trato de hacerlo llegar, que esto se conozca
y que lo conozcan, adopten las medidas que corresponden a su estado espiritual, religioso, moral, para corregir y para salirse, digamos, de esa tradición de apostasía que la Iglesia viene siguiendo desde hace varios siglos. Cabe aclarar, y en eso como autor de este artículo, ya esto es confección mía, no de Malachi Martin, todo lo demás que he leído era exactamente entrecomillado, era textual del libro Las llaves de esta sangre, que les he citado. Expreso lo siguiente: en mayo de 2022. En un próximo artículo trataré de establecer hasta dónde llegue en mi investigación las relaciones entre los corolarios geopolítico y el escatológico, basado en lo sostenido por el padre Malachi Martin en sus ficciones noveladas, las cuales nunca fueron observadas, ni condenadas, ni siquiera comentadas por la Iglesia Católica, sus jerarquías desde las máximas hasta las más inferiores. Hacerlo en esta publicación excede el espacio fijado por el presente boletín del Centro Cívico Patriótico. Se trata de inferir, estas son palabras mías, por qué el Vaticano desobedeció la voluntad de Dios respecto a lo solicitado por la Virgen en Fátima, la que debió ser satisfecha por el Papa Juan XXIII en 1960, y no lo hizo, pero tampoco lo cumplieron los 5 santos padres que le sucedieron, uno tras otro, hasta que el Papa Francisco finalmente consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo pasado, tal vez de manera imperfecta, tímida y con poco entusiasmo por parte de la totalidad y el resto de la Iglesia Católica. ¿Por qué les resultaba tan aterrorizante nombrar a Rusia en una consagración de esa nación al Sagrado Corazón de la Virgen María? ¿Cuál era el terror que les provocaba? ¿Por qué les provocaba terror? ¿Cuál fue el tremendo obstáculo o presión que se utilizó para no realizar dicha consagración? ¿Qué poder u obstáculo o quién o quiénes fueron los que disuadieron a los santos padres a no hacerlo? A esta altura, concluyo, todos deberíamos saber de sobra quién ganará al final, porque María Santísima prometió: mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Bueno, hablamos de la paz, precisamente hablamos de Fátima, hablamos de Rusia, que nos preocupa cada vez más, cada día que pasa de la semana hacia adelante. La situación mundial es cada vez más terrible, más peligrosa, más arriesgada, más temeraria por parte de los que mandan legal o ilegítimamente el mundo. Entonces, señores, estamos ante la tragedia, estamos frente al escenario, está todo montado, falta un error, falta una decisión, falta una obstinación. No, es decir, cualquiera de esas 3 cosas o más
pueden ocurrir en cualquier momento y vernos involucrados en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial, que no solo va a ser la Tercera Guerra Mundial, sino va a ser una guerra nuclear. Nuclear. No es la primera vez que van a explotar bombas nucleares. Se hicieron muchas veces como experimentación, pero sí se hicieron como bombas destructivas en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Sí se tiraron las bombas, ya se tiraron. No es que se van a tirar por primera vez a seres humanos, a poblaciones enteras y sobre blancos humanos. No, ya se tiraron. Se tiraron dos. Se tiraron sin justificación. No se tiraron a ningún blanco militar. No fueron, los blancos no eran militares, eran blancos civiles, eran ciudades con poblaciones civiles, no empeñadas en fabricaciones militares. No se tiraron a fábricas militares, se las tiraron con la excusa de que eso abreviaría la guerra y abreviaría la cantidad de muertos. Eso fue terrible. Terrible también, como alguna vez he citado, pero como acá en la Argentina todo es como si lloviera y nadie le da importancia a la lluvia, le quiero decir también que las bombas que tiraron, las dos bombas que tiraron, no eran norteamericanas. En ese momento, en el 45, Estados Unidos no tenía las bombas atómicas, no tenía ni una sola bomba atómica. Las que había tratado de construir en el Álamo, dirigido por el científico Oppenheimer, fracasaron. ¿De quién eran las bombas esas que tiraron? Eran bombas alemanas que se capturaron en Europa y probablemente se negociaron para salvar la vida de algunos o de muchos jerarcas alemanes. Esas bombas fueron alemanas, totalmente alemanas. Es mentira que hayan sido norteamericanas. Estados Unidos recién hizo su propia bomba en 1947. Esto ocurrió 2 años antes. Las bombas fueron trasladadas, armadas por submarinos y aviones desde Alemania hasta los Estados Unidos. Esa tragedia ya se vivió. Se vivió las tragedias poco publicitadas de Hiroshima y Nagasaki. Se vivió la mortandad, se vivió los estragos que hizo en la población. Civil, totalmente civil. Bueno, señores, lo que se va a repetir acá, si es que se tiene la osadía de lanzar esas bombas y que puedan significar la destrucción de una parte importante de la humanidad, bueno, los efectos todavía no lo sabemos porque las bombas actuales son varias decenas de veces superiores a esas dos bombas que se lanzaron. Tampoco nadie dice que la primera bomba que se lanzó sobre Hiroshima, el punto a apuntar del bombardeo, del aparato del bombardeo para el lanzamiento de esa bomba, fue la Catedral de Hiroshima, la Catedral Católica de Hiroshima. Ese fue el punto a apuntar de su complejo aparato de puntería que tenía de tiro del avión. En la catedral en ese momento estaban reunidos los sacerdotes de la catedral sin imaginarse que se estaba por lanzar la bomba. Y estaban en comunidad y en comunión rezando el Santo Rosario. Es poco conocido, nadie lo dice, ni la Iglesia
Católica lo repite, esos sacerdotes no murieron. La bomba cayó encima de la catedral, sobre la vertical de la catedral, porque fue tomado, vuelvo a repetir, desprofeso, la catedral como punto a apuntar para el lanzamiento y la puntería de la bomba. Esos sacerdotes no murieron por la bomba. Fueron tratados durante años ese misterio de por qué ellos no murieron mientras estaban rezando el Santo Rosario. Eso nos da también, es una motivación más para que entendamos de que Dios existe, que Dios reina, que Dios manda y que Dios puede parar, atenuar o suprimir estos castigos con que ha amenazado al mundo y que nos los merecemos porque hemos arrojado a Dios de todos lados, de todos lados. Dios para el hombre moderno no existe, es nada. Y con alguna sorpresa llegué a escuchar hace, creo que un mes, a través de un informativo del canal 26 de cable, un texto, un fragmento de un noticioso de originario en Alemania, das Deutsche Welle, en la cual comentaba que un grupo de científicos internacionales habían declarado solemnemente que dentro de 8 a 10 años los hombres serían como Dios. Fíjese el atrevimiento que tienen los hombres respecto a Dios. Ellos se creían ya casi consumándose como dioses. Es la creencia que nos han hecho creer y como inmortales, dioses e inmortales. Nos han hecho creer eso. Esa ciencia moderna, la ciencia del diablo, de Satanás, nos ha hecho creer eso. Y la gente lo cree masivamente. Por eso es tan difícil entender estas cosas. Si no tenemos la asistencia y no rogamos al Espíritu Santo que nos abra la cabeza, que nos abra la inteligencia para poder entender estas cuestiones elementales que la aprendimos gente de mi edad en el catecismo cuando teníamos 10 o 12 años al tomar la primera comunión. Bueno, estimados amigos, les dejo esta inquietud. Esto da para mucho más. Pero es lo que pude hacer. Ese artículo finalmente no lo llegué a concretar por problemas de instrumentación del periódico y dejar de sacarlo. Lo hago en esta oportunidad. De hecho, cumplo a medias mi promesa de cerrar este ciclo y los invito a discernir y a pedir a Dios nuestro Señor que se apiade de los hombres, a que corrijamos, rectifiquemos nuestra vida, a que volvamos a Dios, a que la fe católica vuelva a ser una fe activa, una fe ardiente, no el frío mortal que nos rodea de una iglesia sin fe, porque se ha perdido colectivamente la fe. Y volver a Dios, volver a la Santísima Virgen, que nos proteja a nuestra familia, proteja a nuestra nación. Y como yo siempre pido, y que lo hago extensivo también a su conocimiento, pido todas las noches a la Virgen que salve, que proteja, bendiga y salve a los mejores argentinos si llega la catástrofe.
y que salve, proteja a los mejores y más fieles de sus sacerdotes. Obviamente, no le voy a pedir a la Virgen, porque no tengo cara, de que salve a todos, porque no puede salvar a todos en esta circunstancia de abandono de la fe, de apostasía, de un mundo que reniega de Dios, que vocifera contra Dios, sino que lo haga con los mejores, con los más santos, y esperando que sobre ellos caiga esa gracia para reiniciar el mundo conforme Dios lo manda y lo mandan sus mandamientos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.